Y a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, allí está el historiador Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César, buenos días a ti y a tu audiencia. Gracias a ti. Pedro, ¿por qué escribiste que a Edmundo González lo quieren arrestar por la misma razón que lo hicieron con José María Vargas y Rómulo Gallegos? Un presidente del siglo XIX, un presidente del siglo XX, y ambos civiles en un país que ha sido gobernado mayoritariamente por militares. ¿Por qué afirmaste eso? Bueno, creo que la mejor explicación la acabas de dar de manera más resumida. Yo no lo pude haber afirmado. Dos civiles, dos venezolanos insignes, dos hombres de paz, elegidos de acuerdo a normas constitucionales previamente establecidas y cuyo mandato fue desconocido por la fuerza de unos militares, ¿no? Dando cualquier tipo de excusa, fueron víctimas de la fuerza. En el caso, sé que esto es una afirmación controversial, sobre el cual ha habido debate entre los historiadores desde hace mucho tiempo, pero yo creo que las naciones, las sociedades, muchas veces somos víctimas de nuestro pasado. Un pasado que como que nos persigue, con el que estamos luchando permanentemente. El caso de Estados Unidos ha sido el racismo, ¿no? Sí. La guerra de secesión terminó hace 150 años, pero todavía cuando se piensa que ese tema se ha superado, repentinamente aparece, ¿no? como un fantasma que persigue a esa sociedad. Bueno, el fantasma de Venezuela han sido las dictaduras, y el complejo, la idea de que del militarismo, según el cual ganaron la guerra de independencia y tenían el derecho a gobernar o mal gobernar este país por los siglos de los siglos. Y ese fue el argumento fundamental por el cual en 1835 hubo el primer golpe de Estado de nuestra historia, como ya república establecida, precisamente contra José María Vargas. Vargas fue electo de acuerdo a la Constitución del año 30, de 1830, una vez que Venezuela se separa de la Gran Colombia, por el Congreso de la República. En aquel momento no se hacían elecciones universales como se hace hoy en día. Y el presidente de la República, que era el general José Antonio Páez, el héroe de la batalla de Carabobo, presenta a su candidato, el general Carlos Soler, y los civiles, comerciantes y abogados, presentan al rector de la universidad, que había sido designado por Simón Bolívar, el insigne médico cirujano José María Vargas. Bueno, eso se le ocurrió fue que los militares se dividieron, porque el general Mariño también aspiró, esos votos se ven en el Congreso y queda electo José María Vargas. Por cierto, Vargas no quería ser presidente, siempre se resistió a eso, pero bueno, finalmente lo persuadieron, gana la elección y el general Páez reconoce el triunfo de Vargas y le entrega el poder, y le entrega el gobierno. Bueno, inmediatamente empezó una conspiración que reventó la noche del 7 al 8 de junio de 1835, una sonada militar clásica, capturaron a Vargas en su residencia en Caracas, y aquí aparece un personaje interesantísimo en esta historia, que fue Pedro Carujo, el mismo que había estado implicado en el intento de asesinato contra el Libertador, contra Simón Bolívar, unos años antes. Y aquí hay una conversación que ha pasado a la historia, sabemos esa fuente porque la difundió Gil Fortul, probablemente apócrifa, pero verosímil y bastante reveladora de lo que ocurrió ese día, en la que Pedro Carujo, al detener al presidente Vargas, le dijo: el mundo es de los valientes. Y el presidente Vargas le habría respondido: no, el mundo es del hombre justo. Detuvieron a Vargas y lo mandaron fuera del país. ¿Cuál fue el argumento de ellos para derrocar a Vargas? Bueno, que Vargas no había participado en la guerra de independencia. En 1813, Vargas, cuando cae la Primera República, sale del país, se fue a estudiar cirugía en Edimburgo, pasó ya el resto de la guerra, y cuando termina la guerra regresa. Ya la guerra había terminado y era el momento de construir país. Y bueno, empieza a cerrar su profesión, Bolívar lo designa rector de la universidad, pero estos militares, no todos por cierto, estos militares dicen que no, que Vargas no puede ser presidente, un civil no puede ser presidente porque no había arriesgado su sangre en los campos de batalla. Y le ocurre después, según tu cita, a Rómulo Gallegos, quizá el presidente más breve que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, Vargas fue más breve que Gallegos, incluso, porque por lo menos Gallegos duró 9 meses, Vargas duró ni siquiera 5 meses ejerciendo el poder. Bien, y viniendo al presente, Pedro, las dos historias, los dos casos, tienen finales lamentables, sí, malos.
los dos terminan fuera del poder o en el exilio, ambos. Sí. ¿Cómo va a terminar el tercer caso, que es el de el civil Edmundo González Urrutia? César Miguel, no lo podemos saber. Esto no lo podemos saber. Lo que sí sabemos en este momento es que tenemos a una sociedad venezolana que es muy consciente de lo que ocurrió el 28 de julio, que el 28 de julio se convirtió en un fraude contra la soberanía popular. Esto ya no es una especulación, no tenemos que hacer una encuesta, están los hechos, todos lo sabemos, lo sabe tanto el gobierno, lo sabe también la oposición, y un gobierno que se sostiene sencillamente por las mismas fuerzas que derrocaron a Vargas y a Rómulo Gallego, por las bayonetas, tan sencillo como eso. Y lo que tenemos adelante, bueno, es continuar esta lucha muy cuesta arriba, muy difícil, para mantener vivo el espíritu de la democracia y la libertad en Venezuela, tal como hicieron las otras generaciones de venezolanos en el pasado. ¿Y qué puede ocurrir? No te estoy pidiendo que seas pitonizo, Pedro. Sí. Entiendo. Pero estamos como en un momento de suma inestabilidad, sumamente inestable, como si estuviéramos sobre arena movediza, ¿no? Bueno, el gobierno de Maduro, con el respaldo del general Padrino López, que es un factor fundamental en este drama que está viviendo Venezuela, pretenden que el 28 de julio no pasó nada. Borrar eso de la memoria colectiva, pasar la página. Ya tú empezarás a escuchar voces en ese sentido. Decretar la Navidad, que la gente olvide lo que pasó el 28 de julio. Yo no sé lo que va a pasar, César. De lo que no tengo duda es que los venezolanos, los que permanecemos en el país y los que están en la diáspora, este tema no lo vamos a olvidar. No se va a pasar la página, como efectivamente los venezolanos de noviembre del 48 no olvidaron el golpe contra Gallego y en su momento adecuado hicieron el respectivo ajuste de cuentas, que fue como terminó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1950. Es correcto, sí. Muy bien. Tendremos otra gloriosa madrugada. Seguramente, César. Yo creo que los tiros van por ahí. Creo que yo siempre apuesto a que las salidas sean pacíficas, sean democráticas, ojalá sea por una vía negociada, pero esto es un régimen que está cerrando todas las puertas y todas las vías, exactamente como hizo el régimen militar de los años 50. Sí, señor. Muy, muy pertinente esa observación, Pedro. Pedro, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A ti, César, que estés bien. Buen día. Pedro Benítez es historiador y nos habló desde Caracas. El reloj indica 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.